tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y le puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y le puedes oír. Hoy celebramos esta misa recordando a los santos Dionisio, obispo y compañeros mártires. También recordamos hoy, 9 de octubre, a San Juan Leonardi, presbítero. Esta misa la vamos a ofrecer con mucho cariño por nuestro querido hermano Miguel Tarantini, quien cumple hoy un año en partir a la gloria celestial. Que el Señor pues le conceda la gracia de vivir en la eternidad, en la alegría y en el encuentro definitivo, también con su papá, que ya hace también unos cuantos años también le tocaría esa partida por el señor Aldo Tarantini. Hoy recordamos entonces a estos dos hermanos nuestros, Miguel Tarantini y Aldo Tarantini, para que el Señor les conceda el descanso eterno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Con profunda humildad reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruega Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que enviaste a San Dionisio y sus compañeros a predicar tu gloria a las naciones y los fortaleciste con la virtud de la constancia en sus padecimientos, concédenos por su imitación no apegarnos a los bienes de este mundo y no temer ninguna de sus adversidades. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia: por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham, que le creyó a Dios. En cambio, todos los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición, pues dice la Escritura: maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios,
porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice: maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también, por Cristo Jesús, a los paganos, y para que recibiéramos por medio de la fe el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Alabemos a Dios de todo corazón. Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. Alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios, el Señor es piadoso y es clemente. Alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, Él da de comer al que lo teme, al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy la Iglesia nos invita a recordar la memoria de varios hombres que fueron realmente ejemplo de vida. La del Santos Dionisio y sus compañeros mártires, y además que vivió en el siglo III, por ahí fue un hombre verdaderamente
que entregó su vida a Dios en el martirio, y también la vida del presbítero San Juan Leonardi, muchos siglos después, por allí en el año 1541 y 1609. Unas figuras que seguramente para nosotros son un signo de ejemplo, de lucha y de coherencia de vida espiritual. Y hoy, al recordar el Evangelio, tenemos que seguramente recordar aquella frase que divide y vencerás. Divide a la gente, divide a las familias, divide a las comunidades y verás que realmente podrás ver la derrota de ellos. Es decir, la división no es un signo bueno desde ningún punto de vista. Y por eso la unidad es un principio fundamental dentro de la propia iglesia. Cuando la iglesia ha sentido la tentación a lo largo de su historia de dividirse, se debilita. En cambio, cuando la iglesia vive unida, especialmente por el único Señor que tenemos, en el Dios con nosotros, por la única fe que profesamos, sin duda sale fortalecida. Y nuestro trabajo y nuestra acción pastoral definitivamente cobra una gran vigencia, una profunda fuerza. Nosotros estamos llamados definitivamente a apostar hacia la unidad. La unidad es uno de los grandes principios que nos fortalece. Y tenemos la historia de los apóstoles, la historia de los santos. En nombre del Señor hacen su obra de misericordia. En el nombre del Señor son capaces de curar a los enfermos y son capaces de ser testigos de que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír, los paralíticos puedan andar y los muertos puedan resucitar. Y hoy, especialmente en esta Eucaristía, pues recordamos a padre e hijo, al señor Aldo Tarantini y también a Miguel Tarantini. Bueno, vivieron experiencias muy diferentes, evidentemente, de vida, pues uno tuvo la oportunidad de vivir un poco más, el otro muchísimo menos. Un gran misterio de la propia existencia humana. Y una de las grandes tentaciones que pudiésemos sentir es, bueno, ¿por qué Dios permitió la muerte de alguien tan joven? ¿Por qué definitivamente pudo llegar hasta los 50 o no pudo verdaderamente recorrer muchos más años que seguramente le esperaban? Las respuestas no son fáciles, pero eso de que es voluntad de Dios tampoco definitivamente puede ser aceptado. Dentro de la iglesia tenemos una gran tentación que hay que erradicar completamente, y es un poco la resignación. La resignación no es un principio que forma parte de nuestra fe, sino la esperanza. El misterio de la vida y el misterio de la muerte solo lo vamos a poder entender realmente desde el plano de la fe. Nadie puede tener unas razones lógicas donde la razón pueda prevalecer, sino la fe nos lleva a entender varios elementos que para nosotros son fundamentales. Y esto vaya especialmente para su viuda, para su madre, para sus hermanos, para sus primos, sus amigos. Bueno, definitivamente el tiempo no existe. El tiempo no existe para Dios. El tiempo es un invento del hombre que se hace para organizarse. Y como dice la propia palabra, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. Bueno, yo a los 53, ustedes a los 70, a los 80, cualquier persona, sea mayor o sea joven, nos damos cuenta que realmente la vida pasa como muy rápido. En estos días estaba hablando con unos jóvenes que tendrían, creo que el más viejo, 30 años. Había uno que tenía 25, otro tenía 30, otro tenía 27. Y entonces cuando les pregunto la edad, el de 27 y el de 30 me dicen que se sienten ya viejitos, que ellos ya tienen viejitos y que ya se sienten muy mayores y que quisieran tener 23, 22 años. Y me llamó la atención porque si eso lo dice ya un muchacho a los 30 años, bueno, ¿qué será cuando tengamos 53? Y después tenía otra persona que tenía 80 y me decía, pareciera que tú te pones en condiciones de viejo y resulta que tengo que decir yo que ya tengo 80. Entonces, el tiempo es un invento del hombre, el tiempo no existe para Dios. Y cuando empezamos a entender eso,
Bueno, entendemos definitivamente que si nos toca irnos como niños, como adultos, como jóvenes o como ya personas mayores, ancianas, bueno, definitivamente vivos o muertos seremos siempre para el Señor. Y ese es el alivio, y ese es el consuelo, y esa es la esperanza que realmente debemos sentir los que creemos en Dios. Que si vivimos, vivimos para el Señor. Y que si morimos, morimos para el Señor. Morimos para vivir en la eternidad con el Señor. Y esa debe ser la premisa fundamental de nuestra existencia humana para entender realmente lo que queremos, lo que somos y lo que muchas veces decimos. Entonces, pedirle al Señor que realmente nos dé la fortaleza de vivir esta peregrinación, que la vida es un momentico, la vida es así como rapidito. Nosotros podamos disfrutarla, podamos vivirla, podamos realmente agradecerle a Dios esta experiencia extraordinaria, y cuando nos toque entregar nuestra vida, sea tarde o temprano, podamos hacerlo sin ningún temor, sin ningún miedo, que podamos hacerlo con alegría, con esperanza. Miren, hace poco ha sido reconocido como en la causa de beatificación de un jovencito italiano que además nació en Londres, en Inglaterra. Murió a los 15 años, Carlos Acutis, y hoy en día está enterrado en una iglesia en Assisi, allá en la tierra de San Francisco de Assisi. 15 años tenía ese muchacho y murió en el año 2006. Hace poco pues abrieron su urna, lo vieron prácticamente en estado incorrupto, un niño precioso de 15 años que bueno, en su corta edad dedicó su vida especialmente, y a pesar de vivir la enfermedad de la leucemia, pues de ser un transmisor a través de las redes sociales del mensaje de la salvación. Y sus escritos son bellísimos. La Eucaristía es la autopista que me lleva al cielo. Utiliza pues las herramientas del internet para sentir con alegría y con gozo, a pesar de la situación de su propia enfermedad, vive la paciencia del dolor, del sufrimiento y especialmente la alegría de la propia fe. Hoy en día ese muchacho, creo que en unos pocos días el Papa Francisco lo beatificará y formará parte del santoral. Bueno, esa es una de las hermosas experiencias que nosotros pudiésemos tener. Me llamaba poderosamente la atención que su mamá, justamente una mujer todavía muy joven, el poder ver pues los restos mortales de su hijo en estado prácticamente incorruptible, pues el dolor que debe sentir por la pérdida y la separación física de su hijo. Hoy en día este muchacho tendría 29 años, murió en el 2006 de 15 años. Y precisamente a veces nos preguntamos, ¿es posible que un niño, que un jovencito pueda llegar a ser santo? Bueno, ahí lo tenemos, ahí tenemos una gran demostración. Vivió muy poquito, demasiado poco, apenas un niño, un jovencito, pero aprovechó lo poquito y lo vivió a plenitud. Murió feliz a consecuencia de esta enfermedad, pero vivió para Dios y especialmente honró su presencia en este mundo. Que cada uno de nosotros, nos quede mucho o nos quede poco, tengamos en el centro de nuestro corazón el aliento de la presencia de Dios. Que nuestros seres queridos ya no son extraños, sino que viven en la patria definitiva, donde algún día, Dios mediante, también nosotros podremos formar parte de ella. Que el Señor les conceda el descanso eterno y puedan disfrutar de la alegría del cielo. Amén. Demos gracias a Dios de todo corazón y proclamemos su fidelidad y su amor a cada uno de nosotros y digámosle: Padre, escúchanos. Para que los cristianos nos fiemos plenamente de Dios, demos crédito a su palabra y con fe nos abandonemos en sus manos, trabajando por su reino, roguemos al Señor. Para que la comunión del Santo Padre con los obispos y cristianos de todo el mundo sea un signo creíble del amor de Dios que une, fortalece y afianza en la verdad y el amor, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Miguel Tarantini,
hoy al cumplir su primer año de haber partido a la patria celestial y del eterno descanso de su papá Aldo Tarantini, roguemos al Señor. Señor Jesucristo, príncipe de la paz y fortaleza de todo hombre, escucha a tu pueblo que te invoca con filial confianza y concédenos mostrar a los hombres con nuestra vida que tu reino ha llegado a nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos santos mártires, y a nosotros, tus siervos, concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y le concedes la victoria en la batalla. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria diciendo: Paco, antes que empiece allá, que venga por el micrófono para que se oiga mejor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Baltasar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Miguel Tarantini y Aldo Tarantini, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe y de esperanza, digamos todos juntos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el Señor, y yo les voy a dar el reino para que en él coman y beban a mi mesa. Oremos. Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede